Puedes aprovechar tu juventud para forjar la persona que quieres ser en el futuro. Pero también puede ser la etapa en la que afiances todo tipo de hábitos y creencias perjudiciales. Durante estos años nuestra identidad y nuestra rutina siguen siendo muy maleables. Y si desarrollamos cierta conciencia que nos ayude a explotar esto a nuestro favor, seremos capaces de reforzar la mejor versión de nosotros mismos para mantenerla en los años venideros. ¿Quién no ha mirado al pasado y ha pensado algo como si tan solo hubiera dedicado más tiempo a esto, ahora las cosas me irían mucho mejor? Ahora que me encuentro a las puertas de los 30, sé que hay un montón de cosas que habría hecho diferente si hubiera tenido algo más de cabeza. Y aunque no me arrepiento en absoluto del lugar al que he llegado, sí que he extraído unas cuantas lecciones que creo que pueden ser de mucha utilidad para todos los que estáis en la década de los 20 y queréis aprovecharla lo mejor posible. Estas lecciones pueden aplicarse en cualquier momento, pero como los 20 suele ser una época de muchos cambios, oportunidades y distracciones, suele ser más complicado enfocarse en ellas e interiorizarlas correctamente. Estas 5 tareas son cosas que he terminado haciendo, algunas un poco más tarde de lo que me habría gustado. Pero te aseguro que si decides indagar en ellas y las pones en práctica, no solo va a mejorar tu situación, sino que además te convertirás en un adulto con muchísimas más oportunidades que la inmensa mayoría que no las aplica. Así que sin más dilación, vamos a ello. Número 1. Conocer tu punto de explosión y controlarlo. Salvo contadísimas excepciones, todos nosotros tenemos un punto de explosión que nos incita a tener malos hábitos y que limita nuestro crecimiento. Cuando digo punto de explosión, me refiero a esa debilidad que te controla, a ese vicio o esa actividad que te perjudica y a la que te cuesta muchísimo resistirte. Para algunos es la fiesta constante, para otros es la pornografía, para otros son los videojuegos, las redes sociales, la comida basura, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos un talón de Aquiles que nos mantiene estancados en uno o varios ámbitos de nuestra vida. Por eso tenemos que hacer este ejercicio reflexivo y hacernos preguntas incómodas que nos revelen ese punto de explosión. Vale, llevo 3 findes seguidos saliendo cada día y pillándome el pedo, y siento que si me quedo en casa un finde me entraría ansiedad. ¿Tendré una fijación por evadirme con la fiesta porque no me gusta estar solo? Creo que sería imposible masturbarme sin pornografía. Casi todos los días la utilizo al menos media hora. Tal vez haya generado demasiada dependencia hacia ella. Joder, ya estoy con Instagram otra vez. Debería guardarlo en el cajón. Aunque bueno, mejor lo voy a dejar fuera por si acaso. Conoce tus debilidades, trabaja en ellas y ponte esta tarea como una prioridad absoluta, porque si no lo haces es muy probable que termine condicionando tu vida mucho más de lo que piensas. No te engañes a ti mismo y conoce sus influencias, solo así podrás evitar que te dominen. Número 2. Evita las corrientes generales y cuestiónalas. Como ya sabrás, adoptar la mentalidad y las costumbres que comparten la gran mayoría de las personas no suele ser la mejor idea. Es lo más sencillo, sí, y también encajarás mejor. Pero el gran problema es que hacer lo que hace todo el mundo porque lo hace todo el mundo no hará que te sientas satisfecho con tu vida. Casarse con otra persona porque es lo normal, estudiar una carrera porque todo el mundo cree que sin ella no llegarás muy lejos, o decir lo que los demás quieren escuchar para cuidar tu imagen y no enfadar a nadie, son algunas de estas creencias en las que deberías pensar seriamente si suscribirte o no. No digo que todas sean erróneas ni mucho menos, lo que digo es que si te aferras no porque realmente creas en ellas, sino porque parece ser lo normal, acabarás siendo una persona normal. Por eso mismo, si todos hacen algo cuyos efectos no son evidentemente beneficiosos, creo que lo correcto sería mantener una actitud escéptica. ¿Crees que el hecho de que todo el mundo esté inmerso en el circo mediático de la política, que consuman contenido para adultos a diario o que pasen 100 veces más tiempo viendo la televisión que leyendo libros son cosas realmente beneficiosas? Ten cuidado con las corrientes populares en todos los sentidos y analiza cómo te influyen. Y de ser necesario, no dudes en salirte de ellas si ves que te están limitando. Número 3. Ten curiosidad por el mundo y genera pasión. Si vamos creciendo y nos volvemos conformistas con nuestra vida, vamos a desencantarnos con el mundo y vamos a perder nuestra curiosidad. Y sin ella, progresar se vuelve complicadísimo. Por eso mismo, una de las tareas más útiles y que personalmente mejores resultados me ha traído es mantener la curiosidad viva y cada vez que descubras algo que te llame la atención, no tener miedo de tirar del hilo para descubrir todo lo que hay detrás. Especialmente si notas que pocas cosas te interesan. Es fundamental que reduzcas los malos hábitos que te generan dopamina y empieces a indagar qué campos te atraen y te cambian para mejor y les dediques el tiempo que se merecen.
Por poneros mi caso, cuando descubrí el budismo me leí varios libros e hice viajes a Myanmar y a Nepal para empaparme bien de esta filosofía. En su día me dio curiosidad por el paracaidismo y decidí sacarme el título para poder saltar solo, cosa que hice durante varios meses. O si me interesa un tema concreto, como la atracción por ejemplo, aprendo todo lo que puedo y después lo pongo en práctica. No te conformes con los estímulos materiales y efímeros que caracterizan esta sociedad. Hay una barbaridad de cosas interesantísimas en las que merece la pena depositar tu tiempo y tus energías. Haz un pequeño esfuerzo y contempla tu curiosidad como si fuera una habilidad que debes cuidar y alimentar. No permitas que se atrofie y pierdas la capacidad de apasionarte por las cosas que te gustan. Número 4. Saber cuál es tu elemento diferenciador y aprovecharlo. Todos tenemos una característica concreta que nos diferencia de los demás, un punto fuerte que podemos explotar y aprovechar. Unos tienen facilidad para los números, otros la tienen para socializar con los demás, otros cuantos tienen una genética estupenda que llama la atención, y otros son increíblemente creativos y les encanta expresarlo de distintas formas. Siempre hay un factor humano que nos diferencia de los demás, y si lo reconocemos y sabemos cómo canalizarlo, vamos a tener las cosas muchísimo más sencillas en algunos campos concretos. De nuevo vuelvo a mi caso. Mi punto fuerte, del cual no tenía ni idea hasta que empecé con este canal, es mi voz. Así que una vez fui consciente de cuánto podía ayudarme, decidí darle muchísima más importancia y la mejoré para convertirla en un instrumento que pudiera abrirme puertas. Así que si ves que tus amigos resaltan alguna cualidad tuya, como tu organización, tu disciplina, tu humor o cualquier característica humana que perciban como diferente, te recomiendo muchísimo que trabajes en ella y la explotes todo lo que puedas. Eso sí, en esto tienes que estar muy atento, porque seguramente no te tomes esos comentarios en serio y termines desaprovechando ese elemento diferenciador. Y créeme, si quieres tener una marca personal fuerte, algo que va a ser importantísimo de aquí a unos años, tienes que saber cómo canalizar de forma productiva aquello que te diferencia. Y número 5, desarrollar hábitos saludables y de entrenamiento. Y por último, algo que me parece fundamental durante tu juventud es crear hábitos de entrenamiento y de cuidado de tu salud. Cuando somos jóvenes no somos del todo conscientes de cuánto puede empeorar nuestra condición física a partir de los 30, ni de la cantidad de enfermedades o molestias que van a aparecer si tenemos una vida demasiado sedentaria. No te digo que seas full fitness ni que tu alimentación sea impecable, pero sí que deberías empezar a entrenar o hacer ejercicio al menos 3 días a la semana. Y evitar en la medida de lo posible alimentos como los ultraprocesados, la comida basura o la bollería. Tu cuerpo y tu autoestima te lo van a agradecer una barbaridad, y en lugar de convertirte en el típico adulto medio barrigón y sin energía para afrontar el día con buen humor, podrás mantenerte en forma porque ya habrás afianzado esos buenos hábitos con anterioridad. Así que en resumidas cuentas, cuanto antes te esfuerces y cuides todos los aspectos importantes de tu vida que pueden limitarte en el futuro, más fácil te va a ser alcanzar tus objetivos, sean del tipo que sean. Estas 5 cosas son las que creo que más pueden pasar desapercibidas si vamos en piloto automático y nos refugiamos en nuestra juventud para pensar que ya nos enfocaremos en ellas más adelante, cuando tengamos más tiempo. Pero tenemos que entender una cosa. Cuanto más tiempo pases de ellas, mayores son las probabilidades de que jamás las mejores en el futuro. Por eso te recomiendo que trabajes en ellas ahora mismo y tomes total responsabilidad de tus circunstancias de manera voluntaria. Espero que este vídeo te ayude a mejorar estas cuestiones, y si te apetece contribuir y expandir esta lista desde tu experiencia, estaría encantado de leerte en los comentarios. Y también recordaros que hace poco abrí un canal secundario que os voy a dejar aquí abajo por si os interesa. Y recordad que si queréis solicitar una consulta privada conmigo podéis hacerlo a través de mi web, laduchafria.com. Pasad una semana estupenda y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.